El espíritu y la mente de Cristo. Vamos ahora sí a poner a grabar, Sofía. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. La mente de Cristo funciona y opera si el Espíritu de Dios habita en la persona. Si el Espíritu de Dios está en mí, yo voy a pensar como Cristo piensa y siento como piensa Cristo. Primera de Corintios 2:9, vamos a mirarlo. Las bendiciones de Dios, todos las queremos, todos las anhelamos, pero poco, escuchen, poco operamos en la voluntad de Dios. Entonces, todos queremos las bendiciones de Dios, pero no operamos en la voluntad de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, si usted quiere la bendición de Dios, tiene que operar en la voluntad de Dios. Dígaselo. Si usted quiere la bendición de Dios, tiene que operar ¿en qué? Pastor, ¿y yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es cuando podemos tener la mente de Cristo, que se nos revela cuál es su voluntad. Miren las bendiciones. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado. ¿Me leen por favor ahí lo que dice? Lo que Dios... En esto creo que tengo versión Palabra de Dios para todos. Si de pronto estoy leyendo algo diferente allí, dice: pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Les resumo esto. Dios tiene preparadas aquellas cosas que ni siquiera nosotros nos podemos, ¿qué? No caben en nuestra mente. Si yo a ustedes les digo cómo son las bendiciones eternas, usted y yo no podemos, no nos cabe en la mente llegar a un lugar donde las calles son de oro. O sea, a mí eso no me cabe. Como no me cabe que el avión para Europa es mucho más grande y mucho más pesado que todos, y que dura 10 horas en el cielo y no cae. O sea, piensen. Yo soy la única que me cuestiono eso. Esa vaina es muy pesada, con toda esa cantidad de gente ahí montada, con la gasolina, fuera de eso con la comida que le echan, que nos dan. Y esa vaina vuela. Es decir, se sostiene en el aire por 10 horas. Yo me puse a ponerle raciocinio a esa vaina y no me cuadraba. No, es que póngase usted a pensar. Eso no cuadra. Usted ve un avión por ahí, ¿cómo hace para sostenerse allá? Asimismo pienso cómo es las bendiciones que Dios tiene para mí, que yo no las puedo entender, no me caben, pero que el Espíritu Santo puede entrar a revelarme poco a poco. Y dice, pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, inclusive los secretos más profundos de Dios. Nadie, si lo podemos leer en Palabra de Dios para todos, nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Yo no puedo imaginarme lo que Viviana está pensando en este momento, pero ella sí sabe lo que está pensando. Su espíritu sabe lo que está pensando. Yo no puedo imaginarme lo que ella está pensando. Así que dice, igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Nosotros no hemos recibido el espíritu ¿de quién? Del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Solo conoce los pensamientos de Dios el Espíritu de Dios. Así que quien tenga el Espíritu de Dios va a conocer los pensamientos de Dios. Y el Espíritu Santo es quien los va a revelar. Y por eso entramos a conocer la voluntad de Dios cuando tenemos una profunda intimidad con el Espíritu Santo. Y el Espíritu me va a revelar su voluntad, me va a revelar sus deseos, me va a revelar su amor por mí y me va a revelar aún lo que nunca he visto, lo que antes nunca había escuchado y lo que nunca había logrado imaginar. Yo repito, yo nunca me imaginé haber estado por allá tan lejos, pero el Espíritu lo sabía y alineó todas las cosas. ¿Quién puede dar consejo a Dios? Solo el Espíritu Santo es el que revela. Y dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién cree usted que conoce la mente del Señor? Los que tenemos la mentalidad de Cristo porque tenemos el Espíritu. Primera de Corintios 2:16. Y dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Sin embargo, nosotros tenemos que, les voy a hablar en traducción lenguaje actual y dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Y quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Regálame traducción lenguaje actual, por favor. Miren esta traducción tan clara. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Dice, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias entre ustedes, hay peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y actúan como cualquier otro en el mundo? La respuesta es simple. Pastora, ¿yo cómo puedo escuchar a Dios? Es que yo no sé la voluntad de Dios. Si tú revisas si hay inmadurez, si aún todavía no hay la llenura del Espíritu, si todavía hay peleas, envidias entre ustedes, es porque todavía aún el Espíritu Santo no habita en llenura en ustedes. Yo les vuelvo a leer. Antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada
sólido, y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro en el mundo? ¿Sabe qué significa eso? Que todavía tenemos el espíritu del mundo y no el espíritu de Dios. Y eso hace que yo no descubra cuáles son los pensamientos de Dios para mi vida, porque todavía estoy siguiendo los pensamientos que yo tengo hacia el mundo. El versículo completo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual juzga las cosas, todas las cosas, y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Familia, el hombre natural tiene el ADN de Adán y no discierne lo del Espíritu. Así que quien haga una ofrenda o quien dé un diezmo, eso es una locura. Así que quien vaya y se dedique su vida y muera sus propios placeres del mundo para dedicarse al Señor, eso es una locura. Les voy a decir algo muy espiritual. Ayer me vi La Mujer Maravilla con mi hijo. Eso es muy espiritual. Véansela. Como cuando tu mamá es pastora. No, yo veía a Jesús en todas partes. La Mujer Maravilla, oiga pues, 84. Había una gema que podía complacer los deseos, y que usted lo que le pedía a la gema se lo daba. Todo. Eso se armó la locura del mundo. ¿Quién se ha visto esa película? Ya sean espirituales como yo. Y les cuento que agarró todo el mundo a pedir cosas. La Mujer Maravilla, cuando era niña, fue entrenada y fue capacitada, y no la mandaron a la tierra hasta que no estuviera madura espiritualmente, hablándolo entre las mujeres maravillas, porque sabía que la vanidad, el orgullo y todo lo que hay con poderes no lo iba a administrar bien. El Espíritu Santo, ¿qué le va a dar a usted de bendiciones si usted todavía no lo sabe madurar y no lo sabe administrar? ¿Me estoy haciendo comprender? Yo les pongo a ustedes los poderes de la Mujer Maravilla y le pasa lo mismo que le pasó a la archienemiga de la Mujer Maravilla, que de la noche a la mañana tuvo poderes. ¿Y sabe qué hizo? Se destruyó. Ella no sabía qué hacer con eso. El mundo no supo saber qué hacer con todas las cosas que empezó a pedir y a pedir y a pedir. Porque pedían en avaricia, pedían en ego, pedían en vanidad, pedían en odios, pedían en rabias. Y muchos de nosotros queremos tener las bendiciones de Dios, lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado. Tiene preparado Dios para los que le aman, pero son aquellos que tienen el Espíritu, porque van a saber qué hacer con eso. Una persona con bendiciones que no esté preparado y no esté en el Espíritu, se los aseguro que no sabe qué hacer con eso. Aún con los dones. El hombre natural se refiere a la persona que no ha sido transformada por el Espíritu Santo y que basa su entendimiento en la razón humana y en las percepciones, quiere decir de lo que ve y de lo que escucha. Lo demás es puro cuento. Yo no voy a creer en nada de lo que por allá me laven el cerebro, porque no han sido transformados por el Espíritu. Así que han sido inmaduros, todavía toman leche, porque si uno empieza a hablarles de asuntos espirituales potentes, la gente no lo va a entender. Es como, voy a decirlo,
en uno de los lugares, para personificar al rey, puse una silla y puse un talit, para que hiciéramos la manera en como que quién está sentado en el trono, Jesús o tú. Ese era el mensaje. Terminó el mensaje y se me pararon 2 o 3 personas y me dijeron: ¿usted es que es judía o qué? ¿Qué hace con un talit? Nosotros no recibimos mensajes de los judíos. Oiga, yo dije, por poco me sacan piedras. ¿Y en medio de qué? De estructuras, de no ver más allá de lo que el reino les estaba mostrando. Las cosas que son del Espíritu de Dios se refiere a la revelación de la verdad de Dios, incluyendo a su plan, su naturaleza, sus milagros, sus obras y todo ese mover. ¿Por qué dice que es locura? Porque no son lógicas, porque no tiene sentido, porque no tiene sentido no darle el pan al niño, porque no tiene sentido el que usted renuncie a su vida. Cuando yo dejé todos los eventos y todas las cosas, me dijeron: usted está loca, ¿cómo se va a ir a servirle a Dios? Y sí, es una locura. La contadora de mi esposo, de las empresas que manejaba y de las cosas que administrábamos, le dijo: bueno, Johnny, ¿qué te pusiste a hacer o qué? ¿En qué va la cosa? Y él: no, pues soy pastor. Y se le rió. Pero ¿cómo así? Pero pues, o sea, no, pero está bien que le sirva a Dios, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Pero pues soy pastor. Después de manejar los negocios que manejaba mi esposo y las empresas y las cosas que hacía, es una locura. Juzgar todas las cosas implica que no comemos entero, porque lo discernimos con la mente de Cristo. Y es esa capacidad de pensar y entender las cosas que Cristo tiene. En resumen, la sabiduría y el entendimiento que el Espíritu Santo nos da es la capacidad de tener el pensamiento que Cristo quiere que tengamos para hacer su voluntad. Entender que en Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros sí lo conocemos, porque mora en nosotros y está en nosotros. ¿Cómo entender que mucha gente dice: yo no puedo entender a Dios? No lo puede entender, no tiene los pensamientos ni la mente, porque simplemente no conoce del Espíritu. ¿Cómo tener la mente de Cristo? Hay que trabajar en el Espíritu de Dios, quien es el que revela esto. El diablo también opera en el mundo espiritual y gobierna en este mundo, porque es llamado el príncipe de este mundo. Así que se le ha dado este territorio para gobernar en las mentes de todos aquellos en los que no tengan el Espíritu de Dios. Van a operar fácilmente en maldad. Nuestra naturaleza es de matar, es de destruir. Volvemos a la película de la Mujer Maravilla. Nuestra naturaleza es acabarnos nosotros a nosotros mismos. Nuestra naturaleza es que nos dejan solos y nosotros acabamos con todo esto. Cúmplale los deseos a todo el mundo en la tierra. Platas, carros, Ferraris, cuántos Toyotas, cuántas mansiones, cuántas locuras, cuántas armas nucleares habría, cuántas guerras se desatarían. Cuando vengan a ustedes y les digan: ¿qué quieren? Y usted: no, pues acabar con fulanito, que mejor dicho, yo en mi locura yo quería destruir a todas las mujeres bonitas para que mi esposo no las viera. Eso es un deseo de la carne en mi naturaleza. Como que en España todo muy bien, y como justo cuando ya nos vamos a montar para la avión de Colombia, las colombianas esas. Y mi esposo: y yo hice todo el viaje bien y venimos aquí a mi chica. Y mi esposo: no, yo estoy bien. Oiga, todo estaba bien hasta ese avión donde estaban todas las pechugonas. Pero me acordé que yo no las puedo destruir. ¿Qué? Ay, los españoles. Ay, muchachos, por Dios.
Allá en España son famosos los churros. ¿Y qué churros? Oiga, qué cosa linda. Pero mi naturaleza ya no está ahí. Ahí es donde entendemos que cuando yo le decía, Señor, destruye a todas esas mujeres, esa es nuestra naturaleza. Quiere decir que cuando el espíritu no gobierna, viene el diablo, que también opera en el mundo espiritual y trae destrucción. Termino. 2 Corintios 10, 2, 6. Hay dos porciones aquí. Pues bien, le suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen ¿quiénes? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a la persona a obedecer a Cristo. Para que la persona obedezca a Cristo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Capturar los pensamientos ¿de qué? De rebeldía. Y repito, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Nos ha sido dada su mente para que conozcamos la voluntad. Para la Biblia, el corazón y la mente es la misma cosa. ¿Cómo entonces nos despojamos de la manera de pensar que nosotros tenemos en la humanidad? Dice, viviendo una vida unida con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice en Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id pos de él. Aquí claudicar significa vacilar, titubear, cojear, como si se estuviera a punto de caer. Elías reprocha al pueblo por no tomar una decisión firme y por intentar complacer a ambos dioses, lo que según la lógica del profeta es imposible. Lo leo en otra versión. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Proviene de la Biblia específicamente, donde Elías desafía al pueblo a decidir si sigo a Dios o a Baal. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo en otra versión, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Vamos a ministrar, aunque esta palabra ya la hemos escuchado en muchas ocasiones. El Señor me insta a que les traiga esta palabra, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Hemos trabajado mucho acerca de las fortalezas mentales, mucho acerca de las fortalezas mentales, y es de lo que yo pienso todo el tiempo en mi mundo natural. Y no puedo ver el mundo espiritual. No puedo entenderlo, no puedo entender la voluntad de Dios. Tampoco puedo entender lo que Dios tiene para mi vida. Lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado, lo que no cabe en mi imaginación está en lo que Dios tiene preparado para los que le aman.
Y se los digo, yo puedo ver cómo Dios a mí me ha dado cosas que el mundo jamás me dio. Muchos han visto paz y muchos han experimentado cosas que el mundo no te puede ofrecer. Yendo a la Mujer Maravilla, esa gema les cumplió los deseos a todo el mundo, pero siempre les quitaba cosas. Y yo podía ver al diablo. El diablo te va a complacer todos tus deseos, siempre. Pero ¿a cambio de qué? ¿Qué te quita? ¿Qué tienes que sacrificar? Y el poder de la gema se quitaba cuando las personas renunciaban a sus propios deseos. Yo creo que se van a salir de aquí a irse a ver la Mujer Maravilla y van a entenderlo. El poder de la gema se quitaba cuando la gente renunciaba a sus propios deseos. ¿Y saben qué me dice el Señor con esto? Todo el poder que le hemos dado al diablo se es quitado cuando nosotros renunciamos a nuestros propios deseos y empezamos a entender que operamos en el Espíritu de Dios y que empezamos a caminar en los deseos de Dios. Y allí experimentaremos unas bendiciones que no habíamos ni siquiera imaginado. He visto la palabra de Dios cumplida de tantas maneras. Pero en definitiva, los deseos de la naturaleza son siempre llevarnos al pecado, al matar, al depender de nuestros placeres, de nuestra carne, de nuestros gustos. ¿A costa de qué? No importa si destruimos familias, no importa si destruimos la integridad de otros, no importa, con tal de nosotros tener lo que queremos. Espíritu Santo, yo te pido una vez más que hagas presencia en cada persona de este lugar, porque muchos han dicho que no conocen la voluntad tuya, que no conocen tus pensamientos, pero ahí mismo lo dice: no conocen mis pensamientos porque aún no han madurado. No conocen mis pensamientos porque aún todavía entre ustedes hay envidias, hay peleas, porque aún todavía no toleran el alimento sólido. No conocen mis pensamientos porque todavía gobierna más la carne en ustedes que mi espíritu. No conocen mis pensamientos porque para ustedes el mundo espiritual es una locura. Porque para ustedes el mundo espiritual es una pérdida de tiempo. Porque para el que es espiritual lo es todo. Porque es mejor un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Eso lo puede entender solo el espiritual, pero quien está en la carne y quien solo quiere sus deseos y placeres, no lo va a entender jamás. Yo entiendo que hay personas que están fuera de la voluntad de Dios y sufro y lloro por ellas. Cuando ellas ni se enteran que están fuera de la voluntad de Dios, porque están cegados
Pero los que no tenemos el espíritu de este mundo, sino el espíritu que fue dado de Dios, operamos nuestras batallas en el espíritu y no en la carne, porque no operamos en armas carnales sino espirituales. Así que esta respuesta viene para ustedes que han dicho tantas veces: ¿y cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Y el Señor te dice: primero tienes que crecer espiritualmente. Sigue madurando, mi niña. Sigue madurando, amigo. Porque todavía estás basando tus pensamientos en deseos personales. Y quizás en muchos de esos deseos hay egoísmos, hay envidias, hay celos. Porque quizás estás pensando solo en ti y no estás pensando como yo quiero que pienses. Todavía aún te falta entrar a mis pensamientos. Señor, y yo te pido que se revele tus pensamientos para encontrados por Jesús. Que se revele tus pensamientos para esta casa, Señor. Que se revele tus pensamientos para los que necesitamos tomar decisiones diariamente. Nos metimos en muchos problemas porque nunca te tomamos en cuenta, porque hacíamos conforme a nuestra naturaleza humana, porque pensábamos y actuábamos como nuestra naturalidad lo hacía. Señor, pero queremos tus pensamientos, y eso saben qué significa: amar lo que Dios ama. Y por eso les decía yo: ¿qué crees tú que Dios piensa de tus enemigos? ¿Qué crees tú que Dios piensa de ti? Y sabes, el Señor podía susurrar inclusive en mi espíritu ahora cuando orábamos en esa dirección. Y recuerdo la oración por Felipe en el retiro, cuando el Señor te decía: Felipe, te he dado las manos para que sean de bendición, no para que sean de maldición. Porque tu mente humana pensó muchas cosas de ti, y hasta aún tú mismo te desechaste por muchos años. Pero ahora has entendido que los pensamientos de Dios por ti son pensamientos de bien y no de mal. Porque te ha escogido para levantarte, para hacerte un hombre grande en su reino. Pero el mundo puede decir que es una locura. Santo, yo te pido que seas tú ministrando al corazón de cada persona, sobre todo y especialmente los que están fuera de tu voluntad, porque no han escuchado tu voz, porque no han entendido tu palabra, porque no han entendido tus pensamientos. Y recuerdan que ahora, con el ejercicio de mi esposo, él dijo una pregunta que yo sabía cuál era la respuesta que él iba a darles, porque yo vivo con él, convivo con él. Así que ¿quién más que lo conoce sino yo, que soy su esposa? Si tú conoces a tu esposo bien, sabes que no le vas a dar una comida que él jamás se comería, porque lo conoces bien. O sea que tú le vas a hacer algo que le agrada, porque sabes lo que a él le agrada. ¿Saben? Mi esposo se levantó esta mañana y dice: ya gané puntos. Esta mañana se levantó y me hizo unos huevitos con cebolla y tomate. ¡Wow! Yo bajé y eso olía rico. Yo solamente lo abracé porque entendí que él estaba haciendo algo para mí que a mí me gusta. Cuando tú conoces a Dios, vas a hacer lo que a él le gusta y lo vas a complacer en todo. Y allí conocerás su voluntad.
y allí conocerás su voluntad. Entonces no harás lo que no le gusta. ¿Por qué habría entonces mi esposo de darme, por ejemplo, morcilla? Yo no como morcilla, no por temas religiosos, es algo personal. Y mi esposo muy amablemente haría una morcilla muy deliciosa. Mi amor, mira lo que te hizo. Y muy seguramente le voy a decir, mi amor, tú sabes que yo no como morcilla. Has actuado por mucho tiempo por falta de conocimiento, porque no has dejado el Espíritu de Dios entrar en ti. Porque la carne ha gobernado más tus deseos, tus egoísmos, tus anhelos personales, tus propios planes, lo que tú te has determinado con tu vida y has dicho, no, es que esto es lo que yo quiero. Y el Señor te dirige por un camino y tú vas por otro diferente. Entonces vas contra la corriente. Pastora, pero yo oro y oro y oro y oro y no se me revela su voluntad. Quizás sí se ha revelado, pero tus argumentos naturales han hecho fortalezas mentales donde no ha permitido que la revelación de Dios venga a tu vida. Porque la fortaleza mental es como un ejército que se levanta y te rodea, y cuando viene la revelación no la deja entrar a tu espíritu porque la detiene. Y me encontré con un pastor esta semana y me decía, pastora, necesito que me ayude. Y yo le dije, pastor, te he invitado a esto, a esto, a esto, y no has participado en nada. ¿Y sabe qué me respondía? Sí, me llené de argumentos, hermana, porque por muchos tiempos dudé que todo eso me podía servir, pero ahora sí lo estoy necesitando. ¿Y sabes qué te dice el Señor con esto? He ido a tu ayuda muchas veces, pero has levantado argumentos. Quizás por una mala experiencia, quizás por falta de fe, pero todo eso ha sido porque falta Espíritu de Dios en tu vida. Y Dios te puede usar de muchas maneras, pero recuerda que una forma de manifestación es el don, pero lo que Dios diariamente te pide va a ser el fruto. Y si todavía hay envidias y hay peleas entre ustedes, es que todavía les falta leche para que puedan entender la comidita sólida. Y cuando empieces a comer comida sólida, subirás de nivel y entenderemos lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni siquiera nuestra mente ha imaginado. Yo sé que Brian, en su humanidad, no pensó que le iba a pedir a Dios un televisor y en 8 días iba a tener uno quizás más grande en la sala